El camino que nunca esperaron, de la indiferencia al éxito. Mi nombre es Valentine Morales. Tengo 22 años y acababa de graduarme del prestigioso Instituto Tecnológico de Barcelona con una maestría en innovación digital. La semana pasada, llamé a mis padres para coordinar los planes de graduación. Mi padre respondió con su tono seco de siempre. No podemos llevarte a la ceremonia, Valentine. Toma el metro. Estamos comprándole un Mercedes a tu hermana, me dijo sin la menor vacilación. Isabella solo se estaba graduando de la preparatoria. Esa familiar punzada de injusticia me atravesó el pecho. La había sentido durante años, como una herida que nunca terminaba de sanar. Si estás escuchando esto, déjame contarte cómo una joven que viajó en metro a su graduación se convirtió en alguien que hizo que sus padres dejaran caer sus programas del suelo por la sorpresa. La sombra de la hermana perfecta crecer en nuestra amplia casa de las afueras de Madrid siempre me hizo sentir como si viviera en la sombra de mi hermana. Mi padre, Ricardo Morales, trabajaba como director financiero de una empresa multinacional. Era severo, metódico y tenía estándares imposiblemente altos. Mi madre, Carmen, era una reconocida cardióloga en el Hospital Universitario La Paz. Ella era igualmente exigente, pero de una manera más sutil. Juntos, crearon un ambiente donde la excelencia no se celebraba, sino que se esperaba. Cuando tenía 4 años, nació mi hermana Isabella. Aún recuerdo el día que mis padres la trajeron a casa. Tenía esos grandes ojos verdes y mechones de cabello castaño que brillaban bajo la luz del sol. Desde ese momento, parecía que el foco de atención en nuestra familia se desplazó permanentemente. Pasé de ser el centro de atención a ser la hija mayor confiable que se esperaba que diera el ejemplo. El patrón de favoritismo comenzó de manera sutil. Para mi 8º cumpleaños, recibí un conjunto de libros educativos. 2 meses después, Isabella cumplió 4 años y le organizaron una fiesta de princesas con pony incluido en nuestro jardín. Me dije a mí misma que era porque ella era más pequeña y necesitaba más atención. Pero con el paso de los años, la disparidad se hizo cada vez más obvia. Nuestras vacaciones familiares se centraban en los intereses de Isabella. Si ella quería ir a Disneyland París, íbamos a Disneyland París. Cuando expresé interés en asistir a un campamento de ciencias en lugar de nuestro viaje anual a la playa cuando tenía 12 años. Mi madre me acarició la cabeza y dijo, tal vez el próximo año. Valentine, el próximo año nunca llegó. El peso de las expectativas, los logros escolares eran otra área donde el doble estándar era dolorosamente claro. Trabajé incansablemente para mantener calificaciones perfectas, uniéndome a cada club académico y competencia que pude. Mis boletas de calificaciones eran recibidas con asentimientos superficiales y comentarios como, eso es lo que esperamos de ti, Valentine. Mientras tanto, Isabella traía a casa calificaciones mediocres y recibía elogios efusivos por esforzarse a mostrar mejora. Para cuando llegué a la preparatoria, había internalizado que necesitaba trabajar el doble para recibir la mitad del reconocimiento. Me uní al equipo de debate. Me convertí en editora del periódico escolar y tomé todas las clases avanzadas disponibles. Estudiaba hasta medianoche, la mayoría de las noches, alimentada por la desesperada esperanza de que eventualmente mis padres me verían con el mismo orgullo que mostraban hacia Isabella cuando obtenía un papel menor en la obra escolar. La relación con mi hermana era complicada. Nunca la culpé directamente por el favoritismo de nuestros padres. ¿Cómo podría hacerlo? Ella era tanto producto de su crianza como yo, pero había una distancia innegable entre nosotras. Isabella se acostumbró a obtener todo lo que quería. Nunca tuvo que trabajar por algo o enfrentar consecuencias por sus acciones. Cuando chocó su primer auto a los 16 años, un BMW nuevo, mi padre simplemente le compró otro al día siguiente. Cuando pedí ayuda para comprar un auto usado para la universidad, me dijo que ahorrara con mi trabajo de medio tiempo. El momento que lo cambió todo, el recuerdo más doloroso, llegó durante mi último año de preparatoria. Me habían nombrado oradora de la promoción, un logro que representaba años de trabajo implacable y sacrificio. La ceremonia estaba programada para un martes por la noche en mayo. Cuando les recordé a mis padres sobre la fecha, mi madre hizo una mueca. Oh, Valentine, esa es la misma noche del recital de piano de Isabella. Ha estado practicando durante meses. ¿Entiendes, verdad? Asentí automáticamente, la decepción calcificándose en algo más duro y frío en mi pecho. Asistí a mi ceremonia de graduación sola. Mientras estaba en el podio, dando mi discurso sobre la perseverancia y mirando hacia el futuro, escaneé la audiencia buscando rostros que no estaban allí. Esa noche tomé una decisión. Había recibido una beca parcial para el Instituto Tecnológico de Barcelona, suficiente para hacer posible mi educación, pero no suficiente para cubrir todo. Mis padres habían mencionado vagamente ayudar con los gastos, pero decidí que no les pediría ni un euro. Forjando mi propio camino el verano antes de la universidad, trabajé en 3 empleos.
Era barista por las mañanas, asistente de oficina por las tardes y daba tutorías por las noches. Ahorré cada centavo. Cuando llegó agosto, empaqué mis pertenencias en 2 maletas. Mis padres parecían sorprendidos cuando rechacé su oferta de llevarme a Barcelona. Ya tengo todo cubierto, les dije, arrastrando mis maletas hacia la puerta. Mi madre se veía momentáneamente preocupada. ¿Tienes suficiente dinero para el semestre? Valentinet, asentí. He estado ahorrando. Mi padre alzó la vista de su periódico. La universidad es cara. No desperdicies tu dinero en cosas fútiles. Esa fue la extensión de su despedida. Mientras tanto, Isabella comenzaba su primer año de preparatoria con un guardarropa completamente nuevo y una MacBook Pro. El contraste no podría haber sido más marcado, pero para entonces había dejado de esperar algo diferente. Al cerrar la puerta detrás de mí, sentí una extraña mezcla de tristeza y liberación. Finalmente iba a construir una vida que fuera completamente mía. Los años universitarios, supervivencia y crecimiento. Mi primer semestre en Barcelona fue un despertar brutal. Mientras muchos de mis compañeros se enfocaban únicamente en sus estudios, yo hacía malabares con una carga completa de cursos y 3 trabajos de medio tiempo. Trabajaba en la biblioteca universitaria por las mañanas. Entregaba comida para un restaurante local entre clases. Y pasaba mis fines de semana como asociada de ventas en una tienda de ropa en el centro. El sueño se convirtió en un lujo que raramente podía permitirme. A pesar de venir de una familia adinerada, no recibí apoyo financiero alguno. Mi beca parcial cubría la matrícula, pero todo lo demás, desde alojamiento hasta libros y comidas, salía de mi propio bolsillo. Vivía en el cuarto de dormitorio más pequeño del campus. Comía fideos instantáneos más a menudo de lo que me gustaría admitir. Y me convertí en una experta en encontrar eventos gratuitos que ofrecieran comida complementaria. Durante esas luchas tempranas, conocí a Sofía Martínez, una compañera estudiante de ingeniería que se convirtió en mi amiga más cercana. Sofía venía de un hogar monoparental en Valencia y también trabajaba múltiples empleos para llegar a fin de mes. Nos unimos por nuestras luchas financieras compartidas y nos convertimos en el sistema de apoyo de la otra. Nos turnábamos para cocinar comidas asequibles en la cocina comunal y dividíamos el costo de los libros de texto siempre que era posible. ¿Cómo? ¿Es que tus padres no te ayudan para nada?, preguntó Sofía una noche mientras subrayábamos libros de texto usados que habíamos comprado juntas. Especialmente cuando claramente pueden permitírselo. Me encogí de hombros, tratando de parecer despreocupada. ¿Creen en la autosuficiencia, supongo? Eso no es autosuficiencia, replicó Sofía, su voz teñida de indignación. Eso es negligencia cuando te están comprando a tu hermana ropa de diseñador y autos nuevos. Era la primera vez que alguien había nombrado la disparidad tan directamente, y algo sobre escucharlo de otra persona hizo que la realidad de mi situación golpeara más fuerte. El descubrimiento de mi pasión, el punto de inflexión en mi experiencia universitaria, llegó cuando me inscribí en el curso de inteligencia artificial del profesor Ramírez durante mi tercer año. A diferencia de muchos profesores que apenas notaban a la estudiante callada y trabajadora en la fila de atrás, el profesor Ramírez vio algo en mí después de que entregué un trabajo analizando tendencias emergentes en sistemas de aprendizaje automático. Me pidió que me quedara después de clase. Este es trabajo de nivel de posgrado, Valentine, dijo, señalando mi ensayo. ¿Has considerado enfocarte en inteligencia artificial para tu carrera? Esa conversación marcó el comienzo de una mentoría que cambiaría la trayectoria de mi vida. El profesor Ramírez se convirtió en la figura adulta de apoyo que siempre había ansiado. Me recomendó libros, me presentó contactos de la industria. Y lo más importante, creyó en mi potencial bajo su guía. Comencé a explorar el mundo de la tecnología médica impulsada por IA. Esto fue en 2020, cuando el diagnóstico médico asistido por inteligencia artificial estaba recuperándose de algunos fracasos iniciales, pero aún no era mainstream. Me fasciné con el potencial de la tecnología para democratizar el acceso a diagnósticos médicos precisos. Pasé incontables horas en la biblioteca investigando, aprendiendo a programar y desarrollando mis propias teorías sobre cómo resolver algunos de los problemas de precisión que plagaban las primeras plataformas de diagnóstico por IA. Para el final de mi tercer año, lo que había comenzado como interés académico había evolucionado en una idea concreta de negocio. Imaginé una plataforma que haría los diagnósticos médicos asistidos por IA más precisos y accesibles para hospitales en países en desarrollo. El profesor Ramírez me animó a perseguirlo. Has identificado una brecha genuina en el mercado, me dijo. Esto podría ser significativo si puedes ejecutarlo correctamente. Por primera vez desde llegar a Barcelona, sentí un sentido de propósito que iba más allá de simplemente sobrevivir. Había encontrado algo que me apasionaba, algo que podría potencialmente cambiar el panorama médico. Y a diferencia de mi relación con mis padres, mi éxito en esta empresa estaría completamente bajo mi control.
construyendo el sueño el verano antes de mi último año. Me dediqué completamente a desarrollar mi idea de negocio, mientras mis compañeros aseguraban prácticas prestigiosas o viajaban. Yo estaba encerrada en un pequeño apartamento que compartía con Sofía. Escribiendo código y redactando planes de negocio, mi concepto estaba evolucionando hacia lo que eventualmente se convertiría en Medicore IA, una plataforma diseñada para hacer que los diagnósticos médicos asistidos por inteligencia artificial fueran tan precisos y accesibles como la medicina tradicional, pero a una fracción del costo. El Instituto Tecnológico de Barcelona organizaba una competencia anual de startups que otorgaba financiamiento semilla a las empresas estudiantiles más prometedoras. Con el aliento del profesor Ramírez, decidí participar. Pasé semanas refinando mi presentación, creando prototipos y preparándome para cada posible pregunta que los jueces pudieran hacer. La noche antes de la competencia, ensayé mi presentación para Sofía por 20ª vez. Valentine, necesitas dormir, insistió después de mi tercer repaso consecutivo. Conoces esto por dentro y por fuera. ¿Estás lista? La competencia fue feroz, hubo over 80 empresas estudiantiles compitiendo. Cuando anunciaron Medicore IA como la ganadora, casi no podía creerlo. El premio era 40,000 euros en financiamiento semilla y espacio de oficina en el Centro de Innovación Universitario. Era más apoyo del que había recibido jamás para cualquier cosa en mi vida. Y no venía de mi familia, sino de personas que reconocieron el valor de mis ideas. El despegue inesperado a la victoria trajo atención de varios inversionistas ángel, incluyendo Dr. Elena Vázquez, una exitosa empresaria tecnológica que había hecho su fortuna en los primeros días de las redes sociales. Me invitó a almorzar para discutir mi empresa. Iré al grano, dijo después de que le expliqué mi visión. Estoy preparada para ofrecerte 1.5 millones de euros por todo el concepto ahora mismo. Puedes terminar tu carrera sin preocupaciones financieras y yo me encargo del resto. Era una oferta tentadora. 1.5 millones habrían resuelto todos mis problemas financieros instantáneamente. Podría haber pagado mis préstamos estudiantiles, asegurado vivienda cómoda y nunca más preocuparme por trabajar múltiples empleos. Pero algo me detuvo. Gracias, pero no estoy buscando vender, me escuché decir. Creo en lo que estoy construyendo y quiero verlo hasta el final. Dr. Vázquez se veía sorprendida pero no descontenta. La mayoría de los estudiantes saltarían a esa oferta. No soy la mayoría de los estudiantes, repliqué. Al día siguiente, Dr. Vázquez llamó de nuevo con una propuesta diferente. Quería invertir 400,000 euros por una participación del 12% en Medicore IA. Esta vez, acepté. Con su inversión, pude incorporar oficialmente la empresa, contratar un pequeño equipo y acelerar el desarrollo. Los siguientes meses fueron los más desafiantes y emocionantes de mi vida. Aún era estudiante de tiempo completo, pero ahora también era CEO. Contraté a 2 brillantes estudiantes de ciencias de la computación como desarrolladores de medio tiempo y a un estudiante de posgrado con experiencia en marketing para ayudar a construir nuestra marca. Trabajábamos en un cuarto abarrotado en el centro de innovación, a menudo programando hasta las primeras horas de la mañana. Hubo momentos en que todo parecía imposible. 4 meses después de comenzar, descubrimos una falla crítica en nuestro algoritmo de diagnóstico que requería reescribir casi la mitad de nuestro código. No dormí durante 5 días seguidos mientras trabajábamos para arreglarlo. Luego uno de nuestros desarrolladores renunció inesperadamente, dejándonos con poco personal justo antes de una fecha límite importante. Nuestra cuenta bancaria se estaba agotando rápidamente y aún estábamos meses lejos de tener un producto comercializable. Durante un punto particularmente bajo, llamé al profesor Ramírez en lágrimas. Creo que he cometido un error enorme, confesé. Nos vamos a quedar sin dinero antes de siquiera lanzar. Todo empresario exitoso tiene momentos como este, me aseguró. La diferencia es si sigues adelante o te rindes. ¿Cuál vas a hacer? El punto de quiebre. Sus palabras fortalecieron mi determinación. Redoblé nuestros esfuerzos, asumí aún más de la programación yo misma, y busqué en mi red recursos adicionales. Sofía, a pesar de no tener antecedentes técnicos, se ofreció a ayudar con tareas administrativas gratis durante las noches y fines de semana. Sobrevivimos esa crisis por pura determinación. El avance llegó en marzo de mi último año. Finalmente perfeccionamos nuestro algoritmo propietario de diagnóstico, que permitía análisis médicos 40% más precisos que cualquier plataforma existente, mientras mantenía la velocidad de procesamiento en tiempo real. Cuando demostramos la tecnología a Dr. Vázquez, inmediatamente reconoció su potencial. Esto lo cambia todo, dijo observando nuestra demostración. ¿Qué tan rápido puedes prepararte para una ronda de financiamiento Serie A? Con las conexiones de Dr. Vázquez, aseguramos reuniones con algunas de las firmas de capital de riesgo más importantes de Madrid y Barcelona. Nuestro timing coincidió con un interés renovado en tecnología médica, siguiendo los desafíos de salud global recientes.
después de un mes vertiginoso de presentaciones y negociaciones, cerramos una ronda de financiamiento de 35 millones de euros con una evaluación de la empresa de 420 millones de euros. La noticia de la inversión hizo ondas en las comunidades tecnológica y médica, pero decidí mantener un perfil bajo, no di entrevistas ni hice declaraciones públicas. Más importante, no le dije a mi familia nada al respecto. Parte de mí quería probar que podía tener éxito completamente por mi cuenta antes de revelar algo. Otra parte, si soy honesta, quería ver sus caras cuando finalmente descubrieran lo que había construido, mientras ellos estaban ocupados consintiendo a Isabella, la transformación final para cuando se acercaba la graduación. Medicorey había crecido a un equipo de 25 empleados. Habíamos lanzado nuestra plataforma beta a hospitales selectos y estábamos recibiendo retroalimentación abrumadoramente positiva. Nuestra evaluación había subido a poco más de 800 millones de euros, oficialmente haciendo mi empresa un unicornio en terminología de startups y a mí una multimillonaria en papel a los 22 años. A pesar de estos desarrollos extraordinarios, mantuve mi rutina en el instituto, completando todo mi trabajo de curso y preparándome para la graduación. Solo un puñado de personas sabía sobre el éxito de mi empresa y lo prefería así el profesor Ramírez, quien había observado mi viaje desde el principio, apenas podía contener su orgullo. Sabes, la revista Emprendedores Españoles está haciendo su lista de los 30 menores de 30 pronto, mencionó durante nuestra última sesión de asesoramiento. Puede que te haya nominado. Me reí, pero secretamente estaba comenzando a permitirme sentir orgullo por lo que había logrado. Contra toda adversidad, sin apoyo familiar o conexiones, había construido algo valioso. La validación que había buscado de mis padres durante tanto tiempo finalmente había llegado, pero de una fuente completamente diferente. La había encontrado dentro de mí misma. El día de la graduación, 3 semanas antes de la graduación, envié invitaciones formales por correo a mis padres y Isabella. Incluí boletos para la ceremonia y una nota manuscrita expresando cuánto significaría tenerlos allí. Luego esperé, revisando mi teléfono más frecuentemente de lo que me gustaba admitir, esperando una respuesta entusiasta. La llamada finalmente llegó un martes por la noche mientras salía de la oficina de Medicorey. Ver el nombre de mi padre en la pantalla envió un familiar aleteo de ansiedad por mi pecho. Hola, papá, respondí, tratando de mantener mi voz casual. Valentine reconoció en su típico tono de negocios. Recibimos tu invitación de graduación. Sí, dije, esperando las felicitaciones o emoción que nunca llegaron. Espero que puedan venir. Hubo una pausa, y escuché la voz de mi madre en el fondo preguntando quién llamaba. Es Valentine, le respondió mi padre antes de volver a nuestra conversación. Sobre la graduación, tenemos un conflicto ese fin de semana. Mi corazón se hundió. ¿Qué tipo de conflicto? Isabella tiene su graduación de preparatoria la misma semana y tenemos varias actividades de celebración planeadas. El timing simplemente no va a funcionar para que manejemos hasta Barcelona. Tragué saliva con dificultad. Su graduación de preparatoria es el jueves. La mía es el sábado. Podrían asistir a ambas. Bueno, también la estamos llevando de compras a Madrid ese fin de semana como parte de su regalo de graduación. Los planes han estado establecidos durante meses. Apreté mi teléfono más fuerte. Envié las invitaciones tan pronto como estuvieron disponibles. Esta es mi graduación del Instituto Tecnológico de Barcelona. Papá, es algo importante. Por supuesto que lo es, dijo, su tono suavizándose marginalmente. Estamos muy orgullosos de ti. Siempre has sido autosuficiente. Estoy seguro de que estarás bien manejando esto por tu cuenta también. Fue entonces cuando entregó la línea que se quedaría conmigo para siempre. Tendrás que tomar el metro a tu ceremonia. Le estamos comprando a tu hermana un Mercedes como regalo de graduación. Casi se me cae el teléfono. ¿Un Mercedes? Tiene 18 años, ha trabajado muy duro, defendió mi padre, y fue aceptada en la Universidad Complutense. Queremos recompensar su logro. La ironía era tan absurda que casi me río. Isabella había entrado a la Universidad Complutense con calificaciones mediocres y una ventaja de legado porque nuestro padre era ex-alumno. Mientras tanto, yo me había graduado primera de mi clase de una preparatoria prestigiosa. Entré al Instituto Tecnológico de Barcelona por mérito, y mantuve un promedio perfecto mientras construía una empresa. Todo sin su apoyo, entiendo. Fue todo lo que pude decir. Siempre ha sido la responsable. Valentine, intervino mi madre, aparentemente ahora en altavoz. Nunca tenemos que preocuparnos por ti. Sus palabras estaban destinadas como un cumplido, pero cayeron como una acusación de años de amor condicional. Había sido castigada con indiferencia por mi competencia, mientras Isabella era recompensada lujosamente por cumplir expectativas básicas. La revelación inesperada 2 días antes de la graduación.
Recibí un email inesperado del decano del Instituto Tecnológico de Barcelona solicitando una reunión urgente. Preocupada de que pudiera haber un problema con mi título, fui a su oficina inmediatamente. Señorita Morales, me saludó el decano García calurosamente. Gracias por venir con tan poca anticipación. ¿Está todo bien con mi estado de graduación? Pregunté, sonrió. Más que bien. Acabo de recibir una llamada de la revista Emprendedores Españoles. Ha sido nombrada en su lista de los 30 menores de 30, pero más significativamente, te están presentando en su próxima edición como la multimillonaria autodidacta más joven en el sector tecnológico. Parpadeé, sorprendida de que las noticias hubieran salido. Había esperado mantener esa información privada por un poco más de tiempo. Entiendo tu deseo de privacidad, dijo, pero este es un logro extraordinario que trae gran prestigio al Instituto Tecnológico de Barcelona. Con tu permiso, nos gustaría reconocer este logro durante la ceremonia de graduación. Mi instinto inicial fue declinar. Me había acostumbrado a tener éxito en silencio, pero luego pensé en mis padres sentados en la audiencia, sin saber lo que había construido. Listos para irse inmediatamente, después de la ceremonia, para volver a celebrar a Isabella. ¿Qué tenían exactamente en mente? Pregunté. Solo una breve mención durante tu introducción como oradora de la promoción. Nada que te haga sentir incómoda. Lo consideré por un momento, luego asentí. Estaría bien. Mientras salía de su oficina, recibí un mensaje de texto de Isabella. Sorpresa, mamá y papá decidieron que sí pueden venir a tu graduación, después de todo. Nos vemos el sábado. Miré el mensaje, una emoción compleja surgiendo en mi pecho. Después de todo este tiempo, habían cambiado de opinión. Pero sabía que no era porque hubieran realizado repentinamente la importancia de mi graduación. Algo más había motivado esta decisión de último minuto. Aunque no podía imaginar que, el momento de la verdad del día de graduación amaneció claro y hermoso. El tipo de mañana perfecta de mayo que hace que Barcelona parezca una postal. Me paré frente a mi espejo, ajustando cuidadosamente mi birrete y alisando la toga sobre mi vestido. A pesar de saber que mis padres ahora asistirían. Mantuve mi plan original de tomar el metro al campus. Se sentía importante de alguna manera, un recordatorio del viaje que había hecho en gran parte sola. El metro estaba casi vacío tan temprano un sábado. Me senté junto a la ventana, observando las calles familiares pasar, reflexionando sobre cuán lejos había llegado desde llegar como estudiante de primer año 4 años antes. Mi teléfono zumbó con mensajes de mi equipo de Medicore y deseándome felicitaciones, junto con uno de Sofía, diciendo que había guardado asientos cerca del frente para ella y el profesor Ramírez. Cuando llegué al campus del instituto, la transformación era impresionante. Filas de sillas blancas se alineaban en el patio principal y banderas azules colgaban de cada superficie disponible. Las familias ya se estaban reuniendo, tomando fotos y abrazando a sus graduados. Escaneé la multitud creciente preguntándome si mi familia había llegado ya. Los vi cerca de la mesa de registro. Mi padre en su traje oscuro habitual, mi madre elegante en un vestido azul pálido, y Isabella luciendo aburrida mientras revisaba su teléfono. No me habían notado aún. Dándome un momento para observarlos. Se veían exactamente como siempre habían sido. Sin embargo, de alguna manera, me sentía como una persona completamente diferente, viéndolos con nuevos ojos, respirando profundo. Me acerqué, vinieron, dije. Mi madre se volteó, su rostro iluminándose con una sonrisa practicada. Valentine, mírate, toda lista para la graduación. Se inclinó para un breve abrazo. El aroma de su perfume caro envolviéndome momentáneamente. Mi padre ofreció un apretón de manos firme en lugar de un abrazo. El tráfico estuvo mejor de lo esperado. Tu madre insistió en que saliéramos al amanecer. Isabella finalmente alzó la vista de su teléfono. Felicidades, hermana. ¿Puedes creer que me arrastraron de la cama a las 5 de la mañana para esto? Aprecio que hayan venido, dije, siendo sincera a pesar de todo. Alguna pequeña parte de mí seguía siendo esa niña desesperada por su aprobación. No nos lo perderíamos, dijo mi madre. Aunque ambas sabíamos que había sido exactamente su plan hasta muy recientemente, me pregunté de nuevo qué había cambiado sus mentes. La ceremonia, que lo cambió todo. La ceremonia comenzó con toda la pompa y tradición que el Instituto Tecnológico de Barcelona es conocido por tener. Marchamos al son de música ceremonial, tomamos nuestros asientos bajo el cálido sol, y escuchamos los comentarios iniciales de los funcionarios universitarios. Como oradora de la promoción, daría un breve discurso después de recibir mi diploma, algo que había preparado semanas atrás. Pero revisé significativamente la noche anterior. El decano García se acercó al podio para la conferencia de títulos. Los graduados de ingeniería fueron llamados primero, con reconocimiento especial dado a aquellos con más altos honores. Cuando fue mi turno, me levanté de mi asiento y me dirigí al escenario, consciente de los cientos de ojos siguiendo mi progreso.
Belentine Morales, anunció el decano García, graduándose suma CEU Melot con máxima distinción en innovación digital. Crucé al centro del escenario, estreché su mano y acepté mi diploma. Esperaba que continuara con el siguiente nombre, pero en su lugar se aferró al micrófono y agregó: damas y caballeros, tengo el privilegio extraordinario de anunciar que la señorita Morales no solo es nuestra oradora de la promoción, sino que recientemente ha sido reconocida por la revista Emprendedores Españoles como la multimillonaria autodidacta más joven en la clase graduada de este año, habiendo fundado Medicore IA, una empresa de tecnología médica que está revolucionando el diagnóstico asistido por inteligencia artificial. Un jadeo colectivo se alzó de la audiencia, seguido por aplausos entusiastas. Me arriesgué a una mirada hacia donde estaba sentada mi familia. Mi padre literalmente había dejado caer su programa, las páginas esparciéndose a sus pies. Mi madre se sentó congelada, su mano cubriendo su boca. Isabella me estaba mirando con la mandíbula abierta, por una vez completamente desconectada de su teléfono. El decano me hizo señas para que tomara el podio para mi discurso de despedida. Mientras los aplausos continuaban, ajusté el micrófono y desplegué mi discurso, mirando el mar de rostros. Vi a Sofía y al profesor Ramírez, radiando orgullo en la primera fila. Mi familia permanecía aturdida en sus asientos, mi padre ahora agachado, recogiendo su programa caído con manos temblorosas. Hace 4 años, comencé. Muchos de nosotros llegamos al Instituto Tecnológico de Barcelona con sueños, ambiciones y más que un poco de miedo a lo desconocido. Vinimos de diferentes antecedentes, con diferentes recursos y sistemas de apoyo, pero compartíamos un objetivo común: aprender, crecer y, en última instancia, dejar nuestra marca en el mundo. Continué con mis comentarios preparados sobre perseverancia, innovación y encontrar propósito. Hablé sobre la importancia de la autoestima y la resistencia cuando se enfrentan obstáculos. En ningún momento referencié directamente la falta de apoyo de mis padres o la lucha que había soportado. Este momento era sobre celebración, no retribución. El éxito no se mide por el reconocimiento que recibimos o la riqueza que acumulamos, dije cerca de la conclusión, sino por los obstáculos que superamos y la persona en que nos convertimos en el proceso. Cada uno de nosotros graduándose hoy tiene una historia única de desafíos enfrentados y conquistados. La mía involucró construir una empresa entre clases y descubrir que era capaz de mucho más de lo que me habían hecho creer. Mientras terminé mi discurso con aplausos atronadores, vi a mis compañeros levantándose. Muchos de ellos no tenían idea hasta hoy sobre mi empresa o su éxito, habiéndome conocido solo como la estudiante callada y trabajadora que raramente se veía en eventos sociales porque siempre estaba trabajando. El reencuentro familiar. Regresé a mi asiento, mi corazón latiendo fuertemente. Por el resto de la ceremonia, me sentí extrañamente separada, como si estuviera observando los procedimientos desde la distancia. Cuando el graduado final había recibido su diploma y concluyeron los comentarios finales, lanzamos nuestros birretes al aire con abandono alegre. En ese momento, rodeada de birretes cayendo y compañeros celebrando, sentí un sentido de completitud que no tenía nada que ver con la presencia o aprobación de mi familia. Mientras graduados y familias comenzaron a mezclarse en el patio, inmediatamente fui rodeada por compañeros ofreciendo felicitaciones y haciendo preguntas sobre Medicore IA. Profesores bajo los cuales había estudiado vinieron a estrechar mi mano, algunos admitiendo que no tenían idea de que había estado construyendo una empresa multimillonaria mientras dominaba sus cursos a través de la multitud. Pude ver a mi familia intentando abrirse camino hacia mí. Mi padre se veía determinado, empujando a otras familias con urgencia poco característica. Mi madre lo siguió en su estela, su expresión una mezcla de confusión y cálculo. Isabella lo siguió detrás, por una vez mirándome con algo que parecía notablemente como admiración. Me disculpé de una conversación con un capitalista de riesgo y me volteé para enfrentarlos, insegura de qué esperar, pero sintiéndome extrañamente calmada. Lo que fuera que pasara después, sabía que estaría bien. Me había probado eso a mí misma más allá de toda duda. La reconciliación compleja mientras mis padres finalmente me alcanzaron a través de la multitud. El contraste entre nuestra última conversación telefónica y su comportamiento actual no podría haber sido más marcado. Mi padre, quien tan desdeñosamente me había dicho que tomara el metro solo días antes, ahora extendió sus brazos para un abrazo con una sonrisa amplia que raramente había visto dirigida hacia mí. Belentine, exclamó lo suficientemente fuerte para que los cercanos escucharan. ¿Por qué no nos dijiste sobre tu empresa? ¿Una evaluación multimillonaria? Esto es extraordinario. Acepté su abrazo rígidamente, notando cuán diferente se sentía de la calidez genuina del abrazo de Sofía o el apretón de manos orgulloso del profesor Ramírez anteriormente. Nunca pareció relevante para nuestras conversaciones. Repliqué uniformemente. Siempre estabas tan enfocado en los logros de Isabella. Mi madre se adelantó después, su sonrisa social firmemente en su lugar. Querida, estamos tan orgullosos de ti. Una multimillonaria a los 22.
Debes contarnos todo sobre esta empresa tuya. El interés repentino era desconcertante después de años de indiferencia. Casi podía ver los cálculos sucediendo detrás de sus ojos. La rápida recalibración de mi valor en su estimación, Medicore IA ha sido mi enfoque durante los últimos 2 años. Expliqué, manteniendo mi tono profesional. Hemos desarrollado una plataforma segura para diagnósticos médicos asistidos por IA que aborda muchas de las preocupaciones de precisión que han limitado la adopción mainstream. 2 años. Repitió mi padre. Has estado trabajando en esto mientras completabas tu carrera. ¿Por qué no pediste mi ayuda o consejo? Tengo considerable experiencia financiera que podría haberte beneficiado. La pregunta me golpeó como tan desconectada de la realidad que casi me río. No pensé que estarías interesado. Dejaste claro temprano que se esperaba que manejara mi educación independientemente. Isabella, quien había estado inusualmente callada, finalmente habló. ¿Es cierto lo que dijeron? ¿Realmente eres multimillonaria ahora? No había celos en su pregunta, solo curiosidad genuina y quizás un toque de asombro. Por primera vez, me pregunté si Isabella había estado tan atrapada en las dinámicas de nuestros padres como yo, encasillada en el papel de la favorita indulgente, así como yo había sido encasillada como la triunfadora pasada por alto. En papel, sí, le respondí directamente. La empresa está valuada en poco más de 800 millones de euros. Y retengo la propiedad mayoritaria, eso es genial, dijo simplemente. Siempre supe que eras inteligente, pero esto es de otro nivel. Su admiración directa se sintió más genuina que los elogios efusivos de nuestros padres. Me encontré sonriéndole, una sonrisa real esta vez. El nuevo comienzo 5 años después de esa ceremonia de graduación. Me paro en las ventanas del piso al techo de mi oficina en el centro de Barcelona, observando el atardecer pintar el horizonte de la ciudad en tonos de oro y rosa. Medicore IA se había expandido más allá de mis expectativas más salvajes. Nuestra base de usuarios había crecido a más de 8 millones de pacientes atendidos. Nuestra tecnología había sido licenciada por 5 sistemas hospitalarios internacionales principales y la evaluación de nuestra empresa había superado los 3.000 millones de euros. Teníamos oficinas en Barcelona, Madrid y Londres con un equipo de más de 300 individuos talentosos que compartían mi visión. Pero la verdadera transformación durante los últimos años había sido interna. La joven herida que buscaba aprobación y que había tomado el metro a su ceremonia de graduación había evolucionado en alguien que reconocía su propio valor independiente de la validación de otros del proceso de sanación. No había sido fácil o lineal. Aún había noches cuando recuerdos de desaires de la infancia e indiferencia parental surgían, trayendo consigo ecos de dolor y rechazo. Había encontrado una terapeuta en Barcelona, Dr. López, quien se especializaba en trauma familiar y me ayudó a entender que el comportamiento de mis padres nunca había sido sobre mi valor. Algunos padres, explicó durante una de nuestras sesiones, simplemente son incapaces de ver a sus hijos como individuos separados con necesidades distintas de su propia narrativa. Esa es su limitación, no la tuya. Esas palabras habían sido transformativas, ayudándome a reformular 2 décadas de experiencias a través de una nueva lente. Estaba aprendiendo a reconocer el dolor sin dejar que me definiera o mis relaciones futuras. La familia elegida, quizás el desarrollo más inesperado, había sido mi relación con Isabella. Después de asistir a mi celebración de graduación, donde había sido testigo de primera mano del respeto y afecto genuino que mi equipo tenía por mí, algo había cambiado en su perspectiva 3 semanas después. Me había llamado preguntando si podíamos encontrarnos para un café la próxima vez que estuviera en Madrid. Ese café se convirtió en una conversación de 6 horas, donde por primera vez hablamos honestamente sobre nuestra infancia compartida y los roads que nos habían asignado. Nunca quise el Mercedes, admitió Isabella. Solo quería que me vieran de la manera que te veían a ti cuando traías a casa calificaciones perfectas. Parecía que nada de lo que hacía era suficiente para hacer que realmente me vieran. Fue una revelación descubrir que mi hermana, a quien siempre había visto como la niña favorecida, había estado luchando sus propias batallas para la aprobación parental. El pedestal en el que la habían colocado había sido tan aislante como las expectativas frías que habían establecido para mí. Cuando Isabella expresó incertidumbre sobre asistir a la Universidad Complutense, confesando que solo había aplicado allí porque nuestro padre insistió, la animé a tomar un año sabático para averiguar lo que realmente quería. 3 meses después, tomó la decisión difícil de diferir su inscripción y en su lugar se ofreció como voluntaria con un programa de conservación marina en las Islas Baleares. Para el horror de nuestros padres, también rechazó el Mercedes y cualquier apoyo financiero adicional. Quiero intentar hacer las cosas a la manera de Valentine. Les había dicho, en mis propios términos ahora.
Isabella vivía en la suite de huéspedes de mi ático, trabajando para la fundación benéfica que había establecido para proporcionar educación tecnológica y becas a estudiantes desfavorecidos. Había descubierto una pasión por las causas ambientales y estaba ayudando a dirigir una porción de los recursos de nuestra fundación hacia iniciativas de tecnología sostenible. Nuestra relación había florecido en una amistad verdadera, basada en respeto mutuo en lugar de la dinámica competitiva que nuestros padres habían fomentado. Estábamos cenando juntas, aprendiendo a ser hermanas de una manera que nunca se nos había permitido ser cuando éramos niñas. Mi relación con mis padres permaneció más complicada. Después de la revelación de graduación, habían hecho numerosos intentos de insertarse en mi éxito. Mi padre había sugerido unirse a la junta directiva de Medicore IA para proporcionar orientación experimentada. Mi madre había tratado de organizar sesiones de fotos para revistas familiares de negocios, posicionándose como la fuerza de apoyo detrás de mis logros. Había establecido límites claros, permitiéndoles acceso limitado a mi vida, mientras me negaba a pretender que nuestro pasado había sido diferente de lo que fue. Hablábamos ocasionalmente por teléfono y visitaba Madrid para días festivos importantes, pero las visitas eran breves y cuidadosamente estructuradas. Dr. López me había ayudado a entender que el perdón no significaba pretender que el daño nunca había ocurrido, sino más bien elegir no dejar que controlara mi futuro. No les debes la historia de éxito que están tratando de reclamar, me dijo. Tu narrativa te pertenece solo a ti. La Fundación Medicore se había convertido en una de mis mayores fuentes de orgullo. Usando el 15% de nuestras ganancias, financiábamos becas para estudiantes que, como yo, estaban determinados a tener éxito a pesar del apoyo familiar limitado. La fundación cubría no solo matrícula, sino gastos de vida, libros y tecnología, asegurando que los beneficiarios pudieran enfocarse en su educación sin el malabares agotador de múltiples trabajos. Sofía, ahora mi socia comercial oficial y amiga más cercana, supervisaba la fundación mientras continuaba su papel como Q de Medicore IA. El profesor Ramírez se había unido a nuestra junta de asesores después de jubilarse del instituto, proporcionando la misma orientación reflexiva a nuestra empresa que una vez me había dado como estudiante. Estas personas, junto con mi equipo y mi hermana, se habían convertido en la familia que había creado para mí misma. Celebrábamos días festivos juntos, nos apoyábamos a través de desafíos y compartíamos las alegrías y éxitos de cada uno. Era un tipo diferente de familia que aquella en la que había nacido, pero era una construida sobre cuidado genuino y respeto mutuo. La lección más poderosa que había aprendido a través de mi viaje era que la verdadera fuerza no viene de la aprobación de otros, sino del conocimiento profundo de tus propias capacidades. Cada vez que mis padres me habían pasado por alto, cada vez que habían elegido a Isabella, cada vez que me habían dicho que manejara las cosas por mi cuenta, inadvertidamente habían ayudado a forjar la resistencia que en última instancia llevó a mi éxito. Como había escrito en una publicación reciente de blog para jóvenes emprendedores, las personas que están destinadas a elevarte lo harán sin que se los pidas. Y a veces las personas que más deberían apoyarte son las que te enseñan a mantenerte firmemente por tú. Cuentas la vida había dado un círculo completo de maneras que nunca podría haber imaginado ese día en el metro hacia la graduación. El viaje había sido doloroso a veces, pero no lo cambiaría. Cada lucha me había moldeado, cada decepción me había redirigido, y cada momento que pasé creyendo en mí misma cuando nadie más lo hacía había fortalecido mi determinación. El final perfecto mientras los últimos rayos de sol desaparecían detrás del horizonte de la ciudad. Me alejé de la ventana para encontrar a Isabella entrando a la sala de estar. El comité de la fundación aprobó a los 5 nuevos beneficiarios de becas, anunció con una sonrisa, incluyendo a esa chica de Valencia que me recuerda tanto a ti, la que ha estado trabajando 3 empleos para ahorrar para la universidad. Sonreí. Asegúrate de que sepa que no tiene que tomar el metro a su graduación. Le mandaremos un auto. Isabella se rió, o mejor aún, un Mercedes. Nuestra risa compartida era el sonido de la sanación, de reclamar nuestra narrativa, de transformar el dolor en propósito. El viaje no había terminado, pero ya no caminaba sola o buscando validación de aquellos incapaces de darla. Había encontrado mi propio camino, construido mi propio éxito y creado una familia que celebraba en lugar de disminuir mi luz. Y eso, más que cualquier logro comercial o hito financiero, era la verdadera medida de cuán lejos había llegado. Porque a veces, el mayor éxito viene de creer en ti mismo cuando nadie más lo hace. Y a veces, el viaje más difícil te lleva exactamente a donde necesitas estar. Si alguna vez te has sentido pasado por alto por las personas que deberían haber sido tus mayores partidarios, o si has encontrado tu propia familia elegida que realmente te aprecia por quien eres, recuerda que tu valor no se determina por el reconocimiento de otros. Tu historia te pertenece y tienes el poder de escribir un final que celebre tu fuerza, tu resistencia y tu triunfo.